Iglesia Maranatha Barquisimeto presenta Generación de Avivamiento. Fe. Yo estoy acá para decirte, reacciona, reacciona. Poder. Y gloria. Repita conmigo, yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Y yo puedo. Yo dije que puedo. ¿Y qué es lo que usted y yo podemos? Dele un fuerte aplauso a Dios y a su palabra. Amén. Diga, hay gozo. Dígalo fuerte, hay gozo. Mi tema en esta mañana: tu posición en el reino. Diga conmigo, tu posición en el reino. Dígalo más fuerte, tu posición en el reino. Aleluya. Y lo primero que quiero comenzar diciendo es que el hombre no fue llamado a tener una posición de autoritarismo, sino una posición de autoridad. La iglesia no fue llamada a tener una posición de acartonamiento, sino una posición de gobierno. La iglesia que enfrentará los retos del próximo milenio no es una iglesia inconsistente, no es una iglesia acomodada en sus cuatro paredes, sino que será una iglesia consistente, porque el reino de Dios se edifica consistentemente. Amén. Aleluya. Es una iglesia que tendrá revelación de reino, de su llamado y de su gran influencia a nivel mundial. No es una iglesia sin gobierno, será una iglesia con reino, será una iglesia apostólica, porque todo lo que es apostólico tiene reino. La iglesia y reino son dos cosas diferentes. Usted quizá pudo haber tenido años de iglesia y nunca haber tocado el reino. Para ver el reino se necesita nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. El agua, la palabra, y el espíritu, la revelación. Muchos se quedaron en agua y no pasaron a la revelación, sino que pasaron a la religión. Muchos salieron de celdas de pecado y entraron en celdas religiosas. No sé tú, pero celda es celda, cárcel es cárcel. Hay muchos que salieron de la cárcel de pecado, pero solamente entraron a las cárceles religiosas o a la cárcel de la religión. Vuelvo a repetir, cárcel es cárcel. La mayoría de las iglesias vieron el reino, pero no entraron. Y a nosotros se nos enseñó el concepto de iglesia, de denominación. Eso estuvo bueno para un tiempo, pero toda denominación tiene un gobierno eclesiástico que fue perfecto para su momento, pero no fue completo. Digo conmigo, no fue completo. El reino es mucho mayor que la iglesia. Sin embargo, la iglesia es la institución puesta por Dios para establecer el reino. Por eso es que la iglesia debe de entender lo que es reino. Aleluya. Usted viene a la iglesia para ser preparado. En su primera etapa, usted viene a ser preparado. Dios lo toma, Dios lo perdona, Dios lo restaura, le dan de comer o les damos de comer, lo limpia, lo bañan, y a usted se le enseña a orar, a buscar a Dios. Se le enseña la estima propia, se le enseña el poder de la sangre, el poder de la redención, se le enseña el Nuevo Testamento, se le enseña el libro de Efesios, se le enseña Romano con la justificación.
A usted se le enseña cosas de niños. Digo conmigo, cosas de niños. Después, si usted pasa, le hablamos o le enseñamos a una iglesia más madura y se le enseña propósito y destino. Usted tiene que entender el propósito, que el propósito es el sueño de Dios para su vida. A cada uno Dios lo creó con capacidades diferentes. Por lo tanto, no todos tienen las mismas características. Usted tiene ciertas características para que puedan llegar a cumplir su propósito. Destino tiene que ver con lugar o con territorio. Cada vez que tú te acercas a tu territorio o a tu lugar, el diablo se enoja y te quiere sacar, porque él sabe que si tú te quedas en tu territorio con Dios, lo vas a ensanchar, lo vas a multiplicar, lo vas a expandir. Ahora, usted puede conocer todas estas cosas, y el asunto es por qué muchos no están en su posición en Cristo. ¿Por qué muchos no están en su posición en el reino? Si a través de estas enseñanzas, a través de la revelación que le brindamos como predicadores a la iglesia, entonces ¿por qué muchos no conocen su orden en el reino? ¿Cómo le explico esto en esta mañana? La iglesia no está llamada a posicionarse en cuatro paredes, porque eso no es el orden de la iglesia. Tampoco está llamada para posicionarse en hacer sopas para las viudas, porque ese no es el orden que Dios tiene para la iglesia. Tampoco está llamada a descuidar los demás llamados divinos que Dios le hace a la iglesia. Si un ministerio solo abraza su propia visión y se encierra y no responde a los llamados divinos de Dios, no está en el orden del plan ni el orden del reino. Eso pasó bien lejos. Pasó de jonrón. Voy a repetir esto. Si un ministerio solo abraza su propia visión y se encierra con esa visión y no responde a los llamados divinos de Dios, esa iglesia o ese ministerio no está en el orden del plan ni en el orden del reino. Pero el asunto no comienza en la iglesia. El asunto no comienza en la iglesia como congregación. El asunto comienza en el hombre. Diga, en el hombre. Porque si el hombre no conoce su posición en el reino, aún teniendo un propósito y un destino, entonces ¿qué quedará para la iglesia? Génesis capítulo 12, versos 2 y 3 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra versión dice todas las naciones de la tierra. En otras palabras, Dios hace pacto con los hombres, y de ese pacto Él saca naciones. El hombre tiene que tener o entender su posición en el reino. Después que Dios crear a Adán y le da su bendición, más adelante Dios comienza a tratar con un hombre llamado Abraham. En su contexto bíblico
no era un hombre del pueblo de Dios. Era un hombre, si se pudiese decir, mundano. No era una familia que adoraba a Dios. Abraham venía de padres que eran politeístas, que creían en muchos dioses. Pero Dios elige a Abraham como Dios te eligió a ti. Aleluya. Dios puso sus ojos sobre un hombre. La gente dice que Dios escogió al pueblo de Israel. No. Dios escogió a un hombre. Dios escogió a Abraham, y de los lomos de Abraham sacó una nación. El pueblo de Israel no fue escogido por su piel, ni por su forma de hablar, ni por su estatura. Fueron escogidos porque Dios hizo pacto con ellos. Pero en realidad fue Dios haciendo pacto con un hombre. Dios hace pacto con los hombres, y de esos hombres sacan naciones. Iglesia Maranata Barquisimeto presentó Generación de Avivamiento. Fe, poder y gloria